Bueno, buenas tardes. Vale, nos preparamos. Empezamos con la primera conferencia de la tarde del sábado de los segundos encuentros forjados con Jano García. Breve reseña biográfica, ya sabéis. Es graduado en Economía y Comercio Internacional. Actualmente dirige el programa En Libertad. Imparte conferencias, como todos sabéis, pues por toda España. Participa en debates de radio, etc. Es autor de obras como El rebaño, La gran manipulación. Ah, las gafas. Ay, perdón. Sí. Tienes que tener muchísimo cuidado. Lo voy a tener prometido, me voy a quedar sin moverme. Y El siglo del socialismo criminal, título de la última obra que estamos referenciando. Y nada, pues su conferencia de esta tarde lleva por título Contra la democracia. Así que con todos ustedes, Jano García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles su asistencia. Sábado, 5 de la tarde, voy a intentar ser breve para que no se duerman en la conferencia, y también agradecer especialmente a Paloma, que ya me invitó el año pasado, pero desgraciadamente cogí anginas y no pude venir. Bueno, este año, sí, cierto, los últimos encuentros forjados. Y no pude asistir, pero bueno, este año no fallo. No, pero eso está bien, porque es verdad que eso efectivamente fue este año. Bueno, me dijo Paloma que sobre qué quería hablar, me dijo que esto es sobre España, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que la democracia es un concepto que escuchamos todos los días y que constantemente nos están bombardeando, todos los partidos políticos, no importa si sean de derechas o de izquierdas, con que todo es democracia, todo tiene que ver con la democracia, en fin, la democracia yo creo que es el término que más se utiliza, ¿no? Da igual cuál sea el motivo, siempre lo encontramos. Pero claro, ¿qué es la democracia? Esta es la primera gran pregunta, porque la democracia, si vamos a los orígenes de la democracia, pues supuestamente nadie diría que hoy en día podemos hablar de un sistema democrático que no contempla el sufragio universal. Cuando uno se va a los padres fundadores de la democracia, en este caso Clístenes se considera el padre fundador de la democracia, pero él en realidad hablaba de isonomía, es decir, de igualdad frente a la ley. No hablaba en los términos que hablamos nosotros ahora. Pero el sufragio universal, por ejemplo, no estaba contemplado. Los estudios que se han realizado, esto bueno, es del siglo VI a.C., duró apenas 2 siglos el experimento democrático en la antigua Grecia, en torno al 10 y al 25% de la población tenía derecho a votar. Estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos los extranjeros, los esclavos o los esclavos, a pesar de haber sido liberados de esa condición. Entonces aquí ya nos surge el primer problema. ¿Cómo puede ser que nosotros hablemos de democracia y contemplemos como algo imposible que exista un sistema democrático si no aceptamos el sufragio universal? Luego también se habla en muchas ocasiones cuando hablamos de la democracia, igualdad, derechos humanos, todo este tipo de packs que se meten, que van unidos, pero realmente es una pregunta que no tiene respuesta. Algunos dirán, no, la democracia es esto, y lo dicen pues porque consideran que son los puntos fundamentales para definir qué es una democracia. Pero, como repito, esto lo podemos ver desde Corea del Norte. Yo tuve la ocasión de entrevistar a Alejandro Cao de Benós y le preguntas y él te dice que Corea del Norte, por supuesto, que es un sistema democrático. Que ¿cómo no va a ser un sistema democrático Corea del Norte? Pues claro, uno empieza a decir, bueno, Corea del Norte, luego los ejemplos que ponen mis colegas liberales, que ahora les reprenderé un poco, sobre Suiza, dicen, no, Suiza es el sumum de la democracia, ¿no? Porque hacen referéndums y les parece fascinante que se haga un referéndum sobre si se tiene que construir una comisaría o no. Me parece aberrante, pero bueno, la comisaría se tendrá que construir, si es necesaria o no es necesaria, no porque lo dictamine el pueblo, pero hablaremos de eso. Entonces, a partir de ahí ya tenemos que el término democracia ya genera un debate que podríamos estar durante horas hablando sobre qué es la democracia. Cada uno dirá que es una cosa, sobre todo especialmente los que son los fundamentalistas democráticos, que la democracia es el sumum, y dirán, no, esta es la auténtica democracia. Y es un concepto que Podemos, en su momento, cuando comenzó su andadura política, no sé si ustedes lo recuerdan, hablaban de democracia real ya. Porque decían que el problema de España era que realmente no teníamos una democracia auténtica. Empezaban con las asambleas y todos estos rollos. Tanto es así que no hay una definición, que el filósofo y director para la Fundación de la Filosofía de la Democracia, que sabrá algo de esto, Jean-Paul Ganon, realizó una investigación y encontró 2.234 descripciones de la palabra democracia. Repito, 2.234. A partir de ahí dijo, bueno, no vamos a continuar porque cada uno va a determinar que la democracia es una cosa o es otra.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos definir entonces qué es democracia? Pues lo podemos hacer por la vía opuesta, es decir, ¿qué no es democracia? ¿Qué consideramos que son los puntos que incumplen lo que es una democracia? Ante esto, podemos decir que si la designación de los representantes, ya sea de forma directa o indirecta, no obedece al consenso popular, o si ese consenso es debido a la coacción, esto lo dice mucho Sartori, y la represión de los ciudadanos, entonces no estamos hablando de democracia. Ahora el término de coacción lo abordaré más adelante, porque también hay que ver hasta qué punto ejemplos que se ponen como democracias superavanzadas, el caso de Suiza, Estados Unidos, hasta qué punto la gente no está coaccionada en la actualidad, porque todos recibimos información de forma diaria de medios de comunicación, en las universidades, en fin, que no estamos ajenos a lo que ocurre a nuestro entorno. Y también Sartori decía que otro punto fundamental para determinar qué no es democracia es que el poder es vitalicio, hereditario o obedece a una autoproclamación. Entonces, esto no sería democracia. Entonces, bueno, si excluimos, si aceptamos que esos son los puntos que no nos llevan a afirmar que es una democracia, ¿qué es democracia para Sartori? Sartori es un tipo brillante que estuvo durante toda su vida estudiando la cuestión democrática, falleció hace unos años, un italiano. Le recomiendo que le echen un vistazo porque tiene obras muy interesantes. Sartori democracia la define con unos mínimos y combinando a Schumpeter y a Friedrich dice que él es el mecanismo que genera una poliarquía abierta cuya competencia en el mercado electoral atribuida por el pueblo y específicamente impone una receptividad de los elegidos respecto a sus electores. Es decir, un representante lo es no por autoproclamación, sino porque ha sido votado, repito, de forma directa, de forma indirecta, ya sea a través de partidos, a través de listas abiertas, en fin, esos son otros detalles que es más bien del nivel de democratización más que de democracia, pero que estos obedecen a ese mercado electoral y es verdad. O sea, ahora mismo lo estamos viendo en España. Tenemos municipales y autonómicas, creo que son en el mes de mayo, y también unas nacionales que serán a finales de este año. Y ya escuchamos esos anuncios que se hacen esperando que dentro de ese mercado, que es una especie de bazar en el que ahí acuden todos a vender su producto, les dicen yo te bajo los impuestos tanto, no, yo te los bajo tal, otro dice no, yo te los subo para que el rico pague más, en fin, todo este tipo de cuestiones, y ahí es donde se compite en el mercado electoral, que ciertamente me parece una descripción que es muy acertada. Entonces, bueno, con esta definición mínima, que nos vale con matices, podemos determinar qué país es democrático y qué país no lo es. Y luego podríamos entrar en un debate prácticamente eterno. Pero claro, la democracia, en el caso de los países occidentales especialmente, siempre viene con una especie de sinónimo de libertad y de progreso. No hay nadie que abiertamente diga, no, yo soy antidemócrata, yo no estoy a favor de la democracia. Todo el mundo, hombre, sí, yo soy demócrata, y la democracia me parece que es el sumum de lo que hemos creado. Bueno, pues esto es falso. La democracia no implica en absoluto libertad, ni muchísimo menos progreso. Porque parece, en esta época en la que vivimos, que prácticamente todo lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos no importa, que nosotros estamos creando una especie de nuevo hombre, que es especialmente repugnante, y que este nihilismo en el que estamos de que nada es bueno, que nada es malo, hay que destruir todo lo anterior para nacer desde cero, que es lo que nos ha llevado hasta aquí, y con esto quiero unirlo con la cuestión de España. Pero antes de eso, la democracia, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tenemos una mayoría que vota a sus representantes y que estos representantes aprueban una serie de leyes y a partir de ahí lo que la mayoría determina que es correcto se legaliza y se impone al resto de la población. Pero ¿esto es positivo o es negativo? ¿Es bueno o es malo? Pues depende. Podría citar muchísimos ejemplos históricos. Me gustan mucho los ejemplos, porque hay veces que cuando hablamos del idealismo político nos perdemos en debates que son muy interesantes, pero que realmente no son prácticos a la hora de explicar o de transmitir lo que queremos decir. Entonces voy a poner un ejemplo que a mí me pareció fascinante, que fue el caso de Novak Djokovic, ustedes lo recuerdan. El caso de Novak Djokovic a mí me dejó perplejo. A mí la cuestión de la pandemia, pues bueno, me ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que esto de que la mayoría tenga el poder y que a partir de ahí todo lo que apruebe, me da igual si es vía referéndum o no, si es democracia directa o representativa, participativa, me trae sin cuidado, es realmente aberrante. Porque claro, el componente democrático tiene ese componente que es, en cierta medida, legitima al gobernante a tomar ese tipo de prácticas. El caso de Djokovic me pareció muy relevante. Porque claro, mucha gente
y yo tengo seguidores de todo tipo, ¿no? Pero un porcentaje considerable es liberal. Entonces, cuando yo empezaba a defender que Novak Djokovic, que era delirante, que una persona que estaba sana, que no podía participar en un torneo porque no estaba vacunado, muchos decían, es la ley hay que cumplirla. Claro, esta definición, decían, además, lo ponían luego cuando les decías, bueno, entonces, ¿por qué las leyes de Nuremberg usted las hubiese cumplido en Alemania, ¿no? Porque si es la ley y la ley hay que cumplirla, hubiese ido a decir, ahí tengo mi vecino que es judío, llévenselo. O el apartheid también lo hubiesen cumplido. Entonces te venían con, es que no era un sistema democrático. Esto es fascinante. Pero decían, no está legitimado. Decían, vale, o sea que si hubiese habido una votación democrática, entonces estaría bien. Entonces hay muchos circuitaban, ¿no? Y ya directamente pues optaban por no continuar con el debate. Pero ejemplos históricos que encontramos de este tipo de prácticas que se han hecho en democracia, Estados Unidos, que durante muchísimos años se ha puesto como ejemplo por parte del liberalismo, como el sumum de la libertad y el gran defensor de las ideas de la democracia, que luego la exportaba a bombazos a otros países. Estados Unidos tenía la segregación racial y efectivamente era un régimen democrático y también era legal. La eugenesia, principalmente, esto fue a principios de los años 20, empezó a tener boom en los años 30, consistía, las tesis de la eugenesia, consistían, es muy amplio el tema de la eugenesia, es que lo estoy tratando en mi próximo libro, pero para no aburrirles lo resumo, básicamente consistía en que si los hombres más brillantes, más inteligentes se juntaban entre ellos, el ser humano sería mejor, es decir, que al tonto había que liquidarlo, porque ya no servía para nada. Y esto tuvo un enorme apoyo en los años 30, no solo en Estados Unidos, también en el Reino Unido y en muchos otros países europeos. ¿Era democrático? Hombre, pues sí, lo era. Y en Indiana se aprobaban leyes que eran, las lees ahora y dices, bueno, esto es demencial. La castración química, sin ir más lejos, de homosexuales en el Reino Unido también era una cuestión que era democrática, era legal y todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces, que ya podemos empezar a ver uno de los problemas de la democracia. Y es que realmente, ¿qué importa que la gente vote, aunque sea en su mayoría, si vives en una población cuya moral no diferencia entre el bien y el mal? A partir de ahí, nosotros podemos decir cuál es el problema de España. Porque en España siempre escuchamos, y es muy típico, los ciudadanos, no es que son los políticos, que es el sistema, es la Constitución, son los banqueros, son los ricos, los otros dicen, no, son los que cobran una subvención, en fin, cada uno, son los vagos, son los que están en paro, cada uno da una razón. Pero realmente, ¿el problema es ese o es el de la población? Ya sé que esto es muy impopular, y de hecho no escuchará nunca usted a nadie, ningún político que se plante frente a los españoles antes de unas elecciones y diga, no, el problema de España son ustedes, ciudadanos españoles. Automáticamente, desde luego, perdería todos sus votos. Siempre les dirá que no, que el problema no es suyo, les exculpará de todos sus pecados y que el problema se puede solucionar o bien con un sistema que sea mejor o bien reformando la Constitución. Este rollo se lo han comido en Chile, que es un ejemplo maravilloso. Chile representa lo que precisamente es el horror democrático. Sometieron a referéndum si querían hacer un nuevo proceso constituyente para una nueva constitución porque venía de la época de Pinochet, independientemente si esa constitución tenía cosas buenas o tenía cosas malas. Y ahí fueron los ciudadanos chilenos diciendo, sí, esta Constitución hay que erradicarla y crear una nueva. Y surgieron los que iban a redactar la Constitución, que era una cosa delirante. El borrador, ustedes, bueno, lo sometieron luego posteriormente a votación en referéndum, que por cierto era participación obligatoria, no así cargarse el sistema que tenía actualmente, que fue en torno al 52% de los chilenos los que votaron, el otro 48% les daba igual qué es lo que iba a pasar con su país. Si tienen ustedes oportunidad de leer el borrador de esa Constitución que luego sometieron a votación, háganlo, porque es desde luego delirante. Pero esto se lo creyeron. Dijeron, sí, esto evidentemente hay que cambiarlo. Entonces el problema de España, ¿realmente es el sistema o realmente es la moral del pueblo? Es la conciencia del pueblo español. Porque ahora, claro, pasa el tiempo y nos olvidamos muy pronto de todo lo que hemos vivido, que como digo, me gusta dar ejemplos históricos, siempre dicen, pero eso eran otros tiempos, eso aquí no pasaría, ¿cómo va a pasar? Somos mucho más evolucionados, siempre nos creemos mucho más listos que nuestros antepasados. Entonces, bueno, tenemos la pandemia como un ejemplo realmente pues, muy interesante. En España, cuando se preguntaba en las encuestas si la vacunación tenía que ser o no obligatoria, en torno al 60 y al 70% de la población consideraba que sí, que por supuesto que la vacunación tenía que ser obligatoria. Supongamos
que nos hubiese tocado un gobierno al estilo suizo, democracia directa en vena que tanto le gusta a tanta gente, que sometieron a referéndum no eso, sino si el pasaporte COVID tenía que ser o no, en fin, vigente, y el 65% de los suizos dijeron que sí. Dijeron, claro, si usted no tiene pasaporte COVID, a partir de ese momento no puede ir usted a trabajar, no puede ir a un restaurante, no puede ir al cine, no puede hacer absolutamente nada. ¿Democrático? Se me ocurren pocas cosas menos democráticas que un referéndum. ¿Legal? Súper legal. ¿Justo? Ahí es donde viene el debate. ¿Es justo imponerle a un ciudadano, que yo mi postura sobre las vacunas lo he dicho siempre abiertamente, a mí me da igual que se quiera poner 500 dosis que se las ponga, que no se las quiera poner que no se las ponga, pero es justo someter a los ciudadanos a la tiranía de la mayoría que en un momento determinado y cuando no tiene toda la información necesaria decide apostar por una vacunación obligatoria? Realmente no lo es. Porque supongamos que ese referéndum, a día de hoy, repito, olvidamos muy pronto, pero estoy hablando de la presión, obviamente, de lo que es el COVID y demás, ya ha pasado, ya no es como era hace un año. Pero recuerden ustedes el año 2021, la presión que había por parte no solo de la sociedad, de la familia, del trabajo, de vacunarte por solidaridad. Porque claro, si no te vacunabas, poco menos que la humanidad iba a terminar por tu culpa. Ese resultado, seguramente, si lo sometiésemos a referéndum, hubiese sido en torno a un 60 o un 70% partidarios de ello. Si lo hiciésemos en la actualidad, sería muy distinto. Por lo tanto, en realidad, un referéndum que siempre se intenta exponer como lo más democrático posible y que sea el pueblo el que decida, observamos que en muchas ocasiones, si no tienes toda la información necesaria, este juego de suma cero, que viene a ser un referéndum, por eso me gusta más la cuestión de la democracia representativa que no participativa, no es tan radical en estos aspectos, observaríamos un resultado distinto, pero que ya sería invariable, ya nos hubiesen obligado a todos a vacunarnos. Por lo tanto, cuando hablamos de los problemas que sacuden a España, uno de ellos principalmente es la conciencia del pueblo español. Y este es un mal que afecta no solo al pueblo español, sino a Occidente en general. Ahora, por ejemplo, estábamos comentando justo antes la guerra de Ucrania y Rusia. Alemania tiene un principal problema y es saber cómo nos calentamos, porque ellos habían decidido que su soberanía energética, y son muy verdes, muy eco-friendly, son los más guays del mundo, no iban a ser ellos los que iban a contaminar, que iban a comprar la contaminación de otros países, lo cual es fascinante, como si la atmósfera alemana fuese distinta y no influyese lo que ocurre en otros países. Esto también se ha visto con el tema este del ahorro energético. No, hay que ahorrar energía. Yo estuve este verano en Vietnam y en Da Nang, que es una ciudad que no sé cuál contaminación lumínica tendrá, pero una auténtica barbaridad. Entonces, claro, dicen, bueno, aquí somos estúpidos. Pero esa estupidez es aprobada y es votada. De hecho, ahora en Alemania, quienes están gobernando, uno de los partidos que está gobernando son los verdes. Tiene mucho tirón esto. Entonces, el pueblo ha sido el propio pueblo el que ha dicho, no, nosotros vamos a hacer este tipo de políticas. No se las ha impuesto nadie. Nadie les ha dicho, señores alemanes, ustedes tienen que comprar el gas a Rusia y dejar de ser soberanos energéticamente hablando. A partir de ahí, lo que ocurre con Alemania, con esta guerra, es que de pronto se ve que tiene problemas no solo para calentarse este invierno, que ya veremos cómo lo hacen, sino que además tiene la factura de luz más cara del mundo, y no solo eso, sino que su industria está en peligro, en el sentido de que sin energía, ¿cómo vas a funcionar? ¿Esto quién lo ha provocado? No han sido los burócratas de la Unión Europea, no han sido los cancilleres que ha tenido Alemania, no, ha sido el pueblo alemán que con su voto ha apostado por este tipo de prácticas. Otro ejemplo muy claro también lo tenemos en España. En España muchas veces yo me sorprendo cuando escucho hablar a mucha gente criticar el actual gobierno, y lo hace por motivos que luego creen que, bueno, Núñez Feijóo es una cosa horripilante, pero va a ser el próximo presidente de España. Hay que recordar que Núñez Feijóo seguramente, si hubiese sido presidente, hubiese hecho esas políticas draconianas que sí que hizo, por ejemplo, Draghi en Italia. En Italia, lo que ha ocurrido, para que no lo sepa, los mayores de 50 años estaban obligados a vacunarse. Si no lo hacían, no podían salir de su casa y se sometían a una multa. Núñez Feijóo, recordemos que quería multar a los gallegos que no se habían vacunado. Que lo olvidamos, Y ahora cuando escuchemos que hablan de la libertad y que esto es el progreso y demás, bueno, este es el tipo que va a ser seguramente presidente de España. Pero en el caso de España, como les decía, cuando yo escucho muchas veces hablar a la gente que me lee, que me sigue, parece que Pedro Sánchez ha decidido autoproclamarse presidente, que Irene Montero y compañía están ahí porque ellas lo han decidido, cuando en realidad eso obedece al mandato democrático de los ciudadanos. Es decir,
El impuesto, que ahora se habla de impuesto solidario, que es una cosa fascinante, es un concepto que es surrealista. ¿Cómo es un impuesto solidario? Pues es tan solidario que si no lo pagas te encarcelan. O sea, un nivel de solidarismo que ya me explicarán a mí cómo es eso posible. Eso no obedece a una cuestión de que los gobernantes quieran fastidiar. No, sino que hay un mercado electoral, como bien define Sartori, y que existe un gran porcentaje de la población española que, fruto de la envidia y fruto de la situación en la que vivimos, les parece correcto que se tenga que robar a manos llenas a los que tienen dinero, porque son los ricos perversos. Y esto ya ocurría en la antigua Grecia, la historia siempre vuelve. De hecho, uno de los motivos por los que la democracia no tuvo gran éxito en la antigua Grecia, en polis como por ejemplo Rodas o Heraclea, pues básicamente empezaron así, confiscando a los ricos. El problema que tenemos es que los ricos tienen mucho dinero, hay que quitárselo. Claro, cuando el umbral de los ricos fue bajando, ya no era, obviamente no tenían millones de euros, pero vamos a poner un ejemplo actual. Ahora el rico es el que tiene 1 millón de euros. Cuando se lo quites pasará a ser el que tiene 700.000. Cuando se lo quites pasará a ser el que tenga 500.000. Así hasta que al final el rico será usted. Y esto es lo que la gente no entiende. Pero este es el proceso que se vivió en la antigua Grecia y cuando ya no quedaba a nadie por robar, fue una de las razones por la que sucumbieron. Entonces mucha gente, cuando habla de este tipo de cosas, y yo entiendo que es muy exculpatorio, y por eso la democracia es realmente un sistema, y el término democracia, tal y como lo entendemos en la actualidad, que funciona muy bien. Es muy utilizado por el populismo, porque es, primero, me legitima. En Suiza el gobierno dice, oye, yo estoy haciendo lo que han pedido ustedes, y es prohibirle a ese señor trabajar y alimentar a su familia porque no está vacunado. Es democrático. Me exculpa la responsabilidad de ser un buen o un mal gobernante, o de actuar bien o de actuar mal. Este punto democrático se utiliza, como digo, por parte de populistas, es es que ustedes todavía no tienen el poder que es tan necesario. Entonces, al final, cuando uno se pregunta, esto de la democracia, que es un experimento muy reciente, con los puntos que nosotros consideramos como sufragio universal, etcétera, etcétera, lo llevamos viendo muy poco tiempo. En la antigua Grecia duró 2 siglos. Veremos aquí lo que dura. Al final uno tiene que decir, ¿es positivo o es negativo? Y esto es, como digo, dependiendo de los resultados. Pero en esta época en la que no diferenciamos el bien y el mal, y en la que todo es depende, si a ti te parece bien lo puedes hacer, hombre, pues no, hay cosas que están bien o están mal, independientemente de que tú quieras hacerlo o no lo quieras hacer. Está mal obligar a un ciudadano a inyectarse una sustancia que no quiere y que luego también te están vendiendo que esa sustancia va a conseguir que no te infectes. En vez de decir, oiga, ustedes que me vendieron durante meses que la vacuna iba a evitar que me infectase, me he vacunado 2, 3, 4, 5 veces y me he infectado. En vez de decir y señalar a los que le han prometido eso, se señala a los que no se han vacunado, se busca un chivo expiatorio. Porque las minorías son aplastadas de forma aberrante en el sistema democrático. Y esto es una idea que hay que empezar a decirla, y no necesariamente tenemos que tener miedo porque nos digan, no, es que entonces eres antidemócrata, no necesariamente. Pero, evidentemente, esto de que la democracia es un sinónimo de libertad y de progreso es rotundamente falso. Y ahora que se acercan elecciones, escucharemos, esto es muy interesante, cómo todo se reviste de democracia. Los impuestos que se suman es un acto democrático. Que se permita abortar, da igual si tiene 4 meses, 6 meses de gestación, no importa, también es un acto democrático. Todo es absolutamente democrático. Y seguramente si en España sometiésemos a votación la cuestión del aborto, también muchos liberales, lo cual me parece fascinante, me critican por eso contrario al aborto, evidentemente. O sea, ¿cómo vas a decidir tú sobre una tercera persona indefensa y débil si tiene que vivir o no tiene que vivir? Eso me parece una cosa surrealista. Pero si lo sometiésemos a votación, ¿cuál sería el resultado? La inmensa mayoría estaría a favor del aborto, y ahí se ve en las encuestas, no es casual. Por lo tanto, ¿dónde está el poder realmente? El poder, el sistema, ¿qué es lo que determina que un país apruebe un tipo de políticas o que unos políticos decidan venderte en ese mercado electoral una serie de ideas? La moral de los ciudadanos, al fin y al cabo. Si tú tienes una moral en la cual, como digo, es nihilista, no tiene esa concepción del bien y del mal, pues evidentemente los políticos se van a aprovechar. Ejemplos prácticos, claros. El caso de Dinamarca, Suecia, que ahora recientemente los demócratas suecos quedaron en segundo lugar, es un ejemplo muy claro de cómo ha ido cambiando la vertiente de los socialdemócratas especialmente respecto a la inmigración. Al principio
somos los más guays del mundo, mira qué multiculturales somos, recogemos a todo el mundo sin importar de dónde venga, ni su religión, ni su cultura, da igual. ¿Qué ocurrió? Que cuando la moral, y sobre todo el mensaje de los ciudadanos era no, yo no estoy de acuerdo con esto porque está generando un auténtico problema. En el caso de Suecia, Francia también particularmente, pero el caso de Suecia es todavía peor, pero menos conocido. También es verdad que es un país más pequeño, nos pilla más lejos y muchas veces lo que conocemos es lo que está más cerca de nuestro entorno. Ahora ves a los partidos socialdemócratas que tienen medidas que no se atrevería ni a decir Vox en España. Y esto recomiendo que lean el programa electoral del Partido Socialdemócrata danés respecto a la inmigración. Por lo tanto, para finalizar ya, la cuestión democrática no nos puede llevar a creer que es un sinónimo de libertad, de salvación, por mucho que el populismo lo utilice constantemente. Porque en muchas ocasiones, aunque sea impopular decirlo, el pueblo es el peor enemigo del pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos turno de preguntas. Hoy vamos tranquilos y ligeros. Por allá, por allá, por allá. Tengo que registrar los rostros. 4. Vale. No vale lo de, más que una pregunta, tengo una reflexión. Eso no vale. Funciona, ¿no? Bien, dos preguntas brevísimas, directamente al grano. La constatación de un hecho y la explicación por su parte. Lo que se podrían considerar países, regímenes de democracia liberal, países anglosajones del norte de Europa, son hoy por hoy económicamente los más desarrollados y prósperos del mundo. ¿Se podría establecer algún tipo de explicación causal entre un régimen político y el desarrollo económico? Y la otra pregunta, si la democracia liberal que conocemos hoy día no funciona, ¿cuál sería la alternativa? ¿Una epistocracia? ¿La demarquía? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Pues si le parece, empiezo por la primera, régimen político, desarrollo, o sobre todo estas políticas más liberales, entre comillas. Bueno, es evidente que no todas las políticas tienen los mismos resultados, sobre todo cuando hablamos de economía, es una evidencia. Ya sé que esto a mucha gente que está aquí no le gustará, pero la realidad es que las políticas liberales económicas son las que mejor funcionan. Es un hecho pragmático que nadie puede discutir. Algunos me dirán, no, pero China, porque China siempre se pone de ejemplo. China, precisamente, su gran crecimiento económico y su, digamos, gran transformación obedecen a esas políticas liberales, entre comillas, unas políticas más aperturistas a nivel económico, lideradas por Deng Xiaoping en su momento. De hecho, China ha liderado el acuerdo comercial más importante de la historia de la humanidad, que engloba a más del 35% de la población. Entonces, por supuesto que sí, por supuesto que las políticas liberales, no tanto el régimen, porque esto, como vemos, China es un ejemplo de que no necesariamente el régimen, o el caso de Singapur también es un ejemplo, que no necesariamente es el régimen, sino las políticas concretas, económicas, las que permiten un desarrollo económico. Respecto a la segunda, la epistocracia. Esto que defienden algunos de solo los más sabios pueden votar. Bueno, ¿quién es sabio? Dicen el que sale de la universidad. Yo no conozco tanto analfabeto universitario en mi vida. Entonces dices, ¿cómo es posible que podamos determinar que una persona es sabia o no es sabia por los títulos universitarios que acumule? De hecho, de ahí aparecen las peores cosas, como toda esta ideología woke y todas estas estupideces que vienen exportadas de Estados Unidos, todas tienen su nicho en las universidades estadounidenses. Entonces, en la época de la irracionalidad, que alguien me diga que en una universidad el título universitario es sinónimo de sabiduría, pues en fin, me cuesta creerlo. Igual que también, en muchas ocasiones, una persona que no necesariamente ni siquiera haya acudido a la universidad puede tener una sabiduría muchísimo mayor que, digamos, el académico, para que nos entendamos. Entonces, la solución que precisamente todavía estoy escribiendo el próximo libro que va sobre esta cuestión, no creo que haya una solución. Es decir, no importa si tú, al fin y al cabo, como digo, si todo reside en la moral del pueblo y si los ciudadanos están dispuestos a aceptar auténticas barbaridades y aberraciones, como que, por ejemplo, aquí te digan, usted tiene que andar por mascarilla por la calle a pesar de que no hay ninguna evidencia científica que usted se pueda infectar, y todos los ciudadanos se la ponen al unísono y caminan, ¿qué importa cuál sea el régimen? ¿Qué importa cuál sea el sistema?
Si es que da igual. Sin embargo, si tú tienes unos ciudadanos que frente a lo que es casos de corrupción, latrocinios, se rebelan ante eso va a cambiar. Pero es que, digo más, y es otra de las cosas más que tiene el término democrático, y es como es democrático no nos rebelamos porque está legitimado. Mientras que si esto lo hace un régimen dictatorial, es diferente. Y los ciudadanos tienden más a rebelarse frente a eso. A mí hay un ejemplo que me gusta muchísimo, es un ejemplo español, que es el motín de los gatos. El motín de los gatos, la gente que salía a la calle, que estaba ya desesperada de la ruina, que estaba en la miseria más absoluta, que no podía alimentarse, ellos lo que gritaban era «Viva el rey, muera el mal gobierno». Porque al fin y al cabo, el problema, en ese caso concreto, era el gobernante que, de hecho, el rey salió a pedir perdón públicamente a los ciudadanos de Madrid y que no iba a permitir más esta situación. Pero fue la gente la que se rebeló frente a ello. Pero si cuando nosotros padecemos un gobernante que es pésimo, pero como es democrático, te tienes que esperar a que te toque volver a votar dentro de 4 o 5 años, que esto es otra cuestión, que también sería debatible, ¿podemos considerar un régimen democrático aquel que somete a votación elecciones generales cada 10 años? ¿Sería o no sería? Porque ¿quién ha determinado que sean 4? ¿Quién ha determinado que sea 5? ¿Quién ha determinado que se tenga que votar a partir de los 18 años? ¿Por qué no 16, que ahora ha estado tan de moda? Supongamos que ahora empiezan los países occidentales, que empezarán, seguramente será Alemania la primera, que es la que se abona enseguida a todas las estupideces que hay, dirán, con 16 años permitimos la edad de voto. El resto de países ya son menos democráticos. O sea, son muchas cosas que muchas veces damos por hechas y asumidas y que realmente no están nada claras y que tienen un debate mucho más profundo. Entonces, a mí esto de la epistocracia, todo esto, me trae sin cuidado. Prefiero una persona analfabeta pero con una moral recta que un académico perverso. Entonces, no creo que sea una solución. Hola, Jano. Pues no voy a decir que es una reflexión, pero porque son dos. Entonces, pero bueno, las voy a formular de tal forma que tú las acojas luego y me digas si estás de acuerdo o no, que va a ser no. Entonces, sospecho, vamos. Bueno, yo sí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con tus grandes conclusiones estas de que la democracia, pues sí o no, pues depende. Si funciona así, si no, no. Con eso estoy de acuerdo, pero sospecho que por razones distintas, ¿eh? Seguro, sí. Y sospecho que por razones distintas por lo siguiente, porque yo no creo que el problema de la democracia sea que el pueblo a veces es el peor enemigo del pueblo. El problema de la democracia más bien, bueno, sintetizando mucho, vamos, en una frase, es la siguiente. Así como en el antiguo régimen, o vamos, para abreviar, en el antiguo régimen, en los sistemas políticos, para decirlo con Max Weber, ¿no? Que se rigen por el principio de legitimación social del poder legal, por el uso de la fuerza. Tradicional, pues el poder viene de Dios, pero esto en general, pues todo el mundo, salvo que aquí haya, bueno, bien, todo el mundo en general, esto todo el mundo da por hecho que eso es mentira, vamos, que es falso, vamos. En los sistemas democráticos, pues la nematología, la ideología dice que el poder viene del pueblo. El problema es que el pueblo no existe. El pueblo es un monstruo de muchas cabezas, tiene muchos grupos, entonces no hay ni pueblo, ni Dios, ni nada. Es los gobernantes y los gobernados. Todos los sistemas son iguales, son oligárquicos más o menos, con diferencias, por supuesto, en cuanto a la tecnología, pero todos son aristocráticos, si se quiere decir, mejor que oligárquicos, para una connotación más optimista. Y entonces, no, pues eso, es lo mismo, más o menos lo mismo, con diferentes arquitecturas, por supuesto, y carpinterías jurídicas. Entonces, los sistemas democráticos actuales, pues eso, si funcionan, bien, y si funcionan quiere decir, pues si España dura mucho, eso sí funciona, más o menos. Y entonces, si España dura mucho, también aquí viene la segunda reflexión. Y es, yo no, dicho sea de paso, yo no estoy a favor ni en contra ni de los impuestos, ni de los no impuestos, ni de que los impuestos sean altos ni bajos, ni confiscatorios y no confiscatorios. Creo que depende de las circunstancias. Es decir, todo depende de lo que venga bien a España, a la sociedad política española. Y no se puede decir a priori, no hay ninguna receta a priori. Pero lo que no estoy de acuerdo contigo es, quizás sea un lapsus lingüe, pero sospecho que no es lo que querías decir, sencillamente. Con eso de cuando has hablado de Grecia, ¿no? Dice, cuando no quedaba nada más a quien robar. Claro, lo de robar presupone de alguna manera que la propiedad es previa a la sociedad política. Y si es previa a la sociedad política, ¿cuál es ese derecho previo a la sociedad política? ¿Quién te lo ha dado? ¿No? Quiero decir que la propiedad como tal derecho es posterior al Estado, por así decirlo, no es anterior y por tanto no hay robo. Los impuestos no son un robo, no pueden serlo, aunque sean confiscatorios, no es un robo porque al margen de esa situación jurídica que marca los impuestos no hay propiedad ninguna. Como sería abusivo decir que mi perro tiene propiedad, ¿no? Quiero decir que no, en el estado de naturaleza no hay propiedad, sencillamente. Pues en lo primero estoy de acuerdo, en lo segundo no tanto. Respecto a si los impuestos son un robo o no son un robo, es verdad que tendríamos que decir que es un robo, que no es un robo. Ahora,
que las cosas como son. Si a mí mañana me viene Hacienda y me dice, oiga usted, señor, su declaración trimestral como autónomo, yo no se la quiero hacer. El Estado, como decías Max Weber, con ese monopolio del uso de la fuerza, vendría, diría que usted no me paga y me llevaría a la cárcel. Bueno, previamente me quitaría todo lo que tengo. Y el que no paga, pues empezarían con todos estos rollos. ¿Esto lo podemos definir como robo legalizado, que muchas veces se utiliza? Yo no estoy tan de acuerdo en eso, en que sea un robo legalizado. Pero, vamos, que no es una cuestión que salga de forma voluntariosa por los ciudadanos. Pero no hay propiedad antes que eso no hay propiedad. Eso también, en esto me gusta mucho Bastiat, Frédéric Bastiat, que parece que es brillante, tiene un ensayo muy cortito que se llama La Ley. Y ahí define lo que para él, el derecho natural, por decirlo de alguna manera, la propiedad la incluye como algo que sí que es un derecho natural de todo ser humano. Entonces, claro, ahí viene el debate, ¿no? Derecho natural, derecho positivista, claro. Entonces ahí no estaríamos de acuerdo, podemos estar aquí 5 horas hablando sobre eso, nunca llegaríamos a estar de acuerdo. Yo soy más de la línea de Bastiat en ese caso. Pero vamos, entiende lo que quieres decir, y lo del robo sí que es verdad que ahí sí que sería un poco un debate más profundo, ciertamente sí. Buenas tardes, muchas gracias por tu exposición. Me gustaría poder encontrar algún tema como palabras de aliento, es decir, hay una solución, puede ser a través de intentar volver a tener un sistema educativo como Dios manda y luego cómo eliminar tanto buenismo, es decir, incentivar el sentido crítico, que la gente piense y que no se guíe tanto por los medios, ni las redes sociales y demás. Bueno, mira, las redes sociales justo antes lo estábamos hablando también. Al fin y al cabo, este cortoplacismo en el que vivimos, decíamos, no, la gente ya no lee. Y es verdad que ya los artículos, cada vez leen menos artículos o menos libros profundos. A mí, de hecho, la editorial, y lo confieso, me pone un límite de páginas. Me dice, no te pases, no vayas a escribir un libro de 500 páginas que esto no te lo va a comprar nadie. Igual que los periódicos dicen, es que hacen clickbait. Pero hacen clickbait los periódicos porque se han levantado un día y han dicho, vamos a hacer clickbait. O porque los ciudadanos han visto que cada vez que ponen un clickbait entran más que en las otras noticias en las que aparece un titular que no es sensacionalista. Contaba Juan Manuel el caso que le pasó cuando le pusieron ese titular clickbait, y mucha gente se quedó en el titular y no profundizó en la noticia. Entonces, evidentemente, Juan Manuel no es independentista, pero muchos se quedaron en el titular. Entonces, claro, el problema, repito, o sea, yo podría decir aquí, y me encantaría venirles aquí y decirles, mira, esta es la tabla de salvación, ¿no? Si cumplimos todos estos puntos, se van a solucionar todos los problemas que tenemos en España, vamos a hacer ciudadanos libres y vamos a progresar en todos los aspectos. Pues es que sería mentirles. Y a mí no me interesa mentirles, no me gusta la política, ni tengo ningún interés en que me vote la gente, por eso puedo criticar donde yo creo que es la raíz del problema, que es la moral de la población actual, porque a mí eso no me interesa, y tampoco me interesa ser popular. O sea, no, yo escribo, hay gente pues, que no entiendo por qué, le gusta lo que escribo, compra mis libros y me sigue en mi podcast. Entonces, decir, hay una solución a esto. La solución sencilla sería esa. Como dicen, cambiamos la Constitución. ¿Y qué? O votamos a este. Bueno, ¿y qué? Si la moral sigue siendo la misma, ese es un gran problema. Y es todavía lo más preocupante, porque es muchísimo más difícil de solucionar. La educación, ahí nos metemos también en un debate que, claro, algunos dirán, no, es que la educación no puede estar en manos del Estado porque todos los van a utilizar para adoctrinar. ¿Te lo dejas en manos de quién? No, toda que sea auténticamente privada. Y dices, vale, ¿y no lo van a utilizar también los que tengan intereses económicos para que la población salga con unas ideas u otras para luego aprovecharse de eso? Es que ya choca incluso con la naturaleza del propio ser humano, ¿no? Entonces, bueno, realmente, para mí, el problema de fondo es ese, el que he dicho, la moral del pueblo. Y una solución, decir, esto lo hacemos y se acaba todos los problemas, pues lo puedo contar a alguien que pues, le apetezca engañar al personal, pero como no es mi propósito, pues no le puedo decir que hay una solución magnífica y exacta de lo que vivimos. Desde luego, sí que sería muy importante volver a la época de la razón, volver a la época del pensamiento, de la reflexión, que impide, entre otras cosas, este aparatito que tenemos aquí. Que es otra cosa que también nosotros, claro, todavía estamos viviendo cuáles son las consecuencias de tener esto en nuestro bolsillo, que tiene cosas buenísimas, pero que también tiene cosas que ya se están demostrando que son muy nocivas. Entonces, si tú matas la reflexión, si tú matas los debates profundos, y si la gente dice, no, a mí infórmame en un reel o en un TikTok de estos de un minuto de lo que pasa en la guerra Rusia-Ucrania, y dices, bueno, es que es imposible. O sea, es que es imposible, porque no tienes tiempo. O sea, no puedes explicar en un minuto lo que está sucediendo, que son cosas mucho más complejas. Pero si no estás dispuesto a comerte un programa de 3 horas o de 4 horas que te lo explique, entonces ese es el gran problema, ¿no? Esta sociedad quizá muy infantilizada, muy idiotizada, pero es la única solución o un buen camino para empezar a tener una solución sería esa, ¿no? Recuperar la época de la razón.
Bueno, son dos preguntas muy rápidas. En primer lugar, has comentado que en tu próximo libro estás trabajando sobre el tema de la eugenesia y creo que es un tema interesante. Siempre en las sociedades en las que se ha vivido ha habido una moral que se ha intentado imponer a los ciudadanos precisamente para marcar esas verdades absolutas que no podían ser superadas tampoco por el soberano, sea el soberano el pueblo, sea el soberano el rey, sea el soberano quien sea. En los sistemas democráticos actuales, después de la Segunda Guerra Mundial, se pretendió que esa verdad absoluta la defendiesen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración universal en la que uno de los principales redactores, bueno, por lo menos miembros del debate de la redacción de los derechos humanos, fue Julian Huxley, uno de los principales valedores de las posiciones eugenésicas de Galton, y quiero saber cómo podemos defendernos o seguir afirmando que las democracias liberales tienen una base moral detrás basada en los derechos humanos, cuando los derechos humanos, en gran parte, los marcan ciertas personas que consideraban que la dignidad no era intrínsecamente humana y que por lo tanto era una dignidad medible, donde un mismo ser humano podía ser más digno o menos digno dependiendo de las condiciones. Y la segunda pregunta es sobre el tema de los referéndums. Comentabas que la democracia directa tiene muchas fallas y que sobre todo sirve para legitimar ciertas posiciones que en ocasiones legitiman posiciones terroríficas, pero quería preguntarte respecto de los referéndums como elemento defensivo del pueblo, ya no como un elemento propositivo o como un elemento reclamado por parte de los gobernantes para legitimar una posición, sino como un elemento que el pueblo pueda utilizar para revertir una posición de los gobernantes. Gracias. Sobre la primera pregunta exactamente me has dicho los sistemas liberales, perdón, democráticos. En torno a los sistemas democráticos actuales, si sí podemos fiarnos de un baremo moral, como los derechos humanos, que se supone que quieren ejercer de ese estamento moral para los sistemas actuales, donde evidentemente ya prescindimos de la moral divina. No, yo rotundamente no. O sea, vamos, de hecho se está viendo. Y también creo que, igual que bueno, la Declaración de Derechos Humanos y tal, pues ya está muy bien, sí, pues escribir lo que te dé la gana, pero una cosa es eso y otra cosa es la realidad, ¿no? Que muchas veces pues, choca frontalmente con lo que pueda estar escrito en un momento determinado. Sobre los referéndums como elemento defensivo del pueblo. Es que los referéndums tienen varios problemas. El primero de ellos es que es un juego de suma cero. Es decir, todos ganan, o sea, los que votan a favor ganan todo, y los que votan en contra lo pierden todo. Entonces, claro, a partir de ahí ya creas un cisma que es mucho más grande que si es una democracia en la cual pues, alternan los partidos políticos, los diputados en el poder y van cambiando y modificando las leyes. Respecto a si lo puedes utilizar como un elemento defensivo del pueblo. Es que el gran problema es que si los gobernantes obedecen a la voluntad popular, es decir, si mañana en España fuese popular que los impuestos se rebajasen, por poner un ejemplo muy práctico, que el máximo del IRPF fuese del 20%, ¿de verdad alguien cree que no saldría Sánchez, Yolanda Díaz, Abascal, Feijóo diciendo esto es lo que voy a hacer? Sin embargo, si en España lo que le gusta a la gente es no, que el rico pague más y vamos a subir todavía más el IRPF y los impuestos por el estado del bienestar, que este es otro concepto que ha sido acuñado en los últimos años y que nos lo hemos creído, pues claro, evidentemente, ¿qué diferencia va a haber por mucho que sometas eso a referéndum? Si tú me dices, no, es que yo creo, o por el entorno en el que te mueves, que esto también ocurre mucho, muchas veces pensamos que nuestro entorno es la realidad. Y entonces decimos, no, y es que yo conozco muchísima gente que está en contra de las políticas estas medioambientales, que al fin y al cabo lo que está haciendo es empobrecer de forma férrea a los ciudadanos, además con menos poder adquisitivo. Si tú sometes eso a referéndum, ¿realmente habría un gran cambio en cuanto a las políticas que están tomando los diferentes partidos políticos? Pongo el caso de Madrid Central, en el caso de Madrid, que es donde resido. En Madrid, ahora mismo, el que tiene un fontanero, que tiene una furgoneta de hace muchos años, no puede entrar por ciertas zonas de la ciudad, ni siquiera puede entrar ahí a trabajar, porque había un alcalde, votado por los madrileños, y ese consenso generalizado, que ha determinado que no, que ellos se han autoproclamado los salvadores de la humanidad. Y además esto mola mucho, porque claro, dices, no, ¿usted qué se dedica? No, yo me dedico a salvar a la humanidad. Entonces, claro, esto tiene un componente que a la gente le gusta. Las patrullas ciudadanas también lo hemos visto en la pandemia, que se ha sido repugnante, ¿no? Póngase usted bien la mascarilla, tal, pero oiga, esa señora. Entonces estas cosas, al fin y al cabo, no es que el político rara vez va a aplicar políticas que en ese mercado electoral no vayan a ser beneficiosas. ¿Por qué se anuncian ahora constantemente las comunidades autónomas del Partido Socialista una rebaja impositiva? Y dices, bueno, es que esto es fascinante, cuando hace una semana no más estaban diciendo que qué locura el dumping fiscal y que esto era aberrante. ¿Por qué lo hacen? Porque en el mercado electoral han visto que ahí es donde está el nicho.
Entonces, si haces un referéndum, ¿y qué consigues evitar con eso? O sea, ¿cuál sería el gran cambio? Yo al menos no le encuentro un gran cambio. Puedes decir, bueno, puedo consultar a la población. ¿Y consultas a la población sobre qué temas? Porque cada uno considera un tema más fundamental que otro. Y luego también, y esto lo digo para los flipaos, entre comillas, para que me entiendan, liberales que están alucinados con Suiza y su gran democracia directa, que miren el porcentaje de participación de esos referéndums que hacen. Dicen, no, y es que mira, han sometido a referéndum si eso, construyen un colegio o si se permite fumar en las terrazas. Y bueno, ¿y qué? Y va a participar el 22%. O sea, al fin y al cabo, el ciudadano, y esto yo sí que creo que es importante, entiendo que nosotros somos más politizados para que nos entendamos, porque nos gusta y nos divierte, pues eso, cambiar opiniones con los demás, debatir en un ambiente sano y respetuoso. Puedes aprender muchas cosas de lo que dices, te pueden hacer reflexionar sobre una posición en la que tú estabas de acuerdo o no, pero la inmensa mayoría de la población no está en esto. No está en esto ni le interesa lo más mínimo. Es, oiga, a mí descárgueme de la responsabilidad, que para eso le voto, y actúe y haga usted su trabajo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted cuando no había acuerdo en estos procesos de investidura eternos que teníamos en España, que decían, es que para eso les pagamos, para que se pongan de acuerdo? O sea, pero a mí no me mareé, yo voy a tener que estar siendo el que esté mirando a ver si nos ponemos de acuerdo o no. Pues es que esa es la población, entonces no cambiaría realmente absolutamente nada. Desde mi punto de vista, a lo mejor puedo estar equivocado. Hola, Jano. Enhorabuena por la charla. Con respecto a los de los derechos humanos, aquí la organizadora de estos maravillosos encuentros pues tiene un par de programas donde ella se despacha a gusto, porque los derechos humanos son tan criticables como la democracia, y por eso te felicito también porque te atreves al menos a criticar algo, a cuestionarla o a plantearnos ciertos problemas. ¿No crees, y esta es la pregunta, que, como se ha dicho aquí, los países democráticos o llamados democráticos liberales han sido los más prósperos fundamentalmente en el siglo XIX, en el siglo XX, vamos a ver lo que pasa en el XXI, fundamentalmente hablo pues del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, también se puede decir de Holanda, no sé, Alemania, yo creo que el caso de Alemania sería diferente, pero ¿no crees que estos países han sido más prósperos no porque sean sistemas democráticos, sino porque han sido imperios donde se han apropiado de las riquezas de otros territorios? Bueno, puede ser una de las explicaciones, yo no diría que es la única razón. Y respecto a si esos países son los más prósperos, hasta la actualidad. Pero mira el crecimiento de los países, especialmente China, que es el gran conocido, pero los países del sudeste asiático. Es espectacular, son unos crecimientos que no se habían visto nunca en un periodo de tiempo tan corto. Mi punto de vista sobre estos regímenes democráticos y sobre Occidente, para que nos entendamos, es que la decadencia de Occidente es imparable. Y que a partir de ahí, nosotros lo que vamos a vivir es una especie de estado del bienestar que hemos entendido, en el cual las cargas fiscales serán cada vez mayores y todos nos acostumbraremos a vivir con menos recursos económicos, pero bueno, tendremos garantizado la educación, la sanidad, nadie se muere de hambre, lo cual es un gran avance, hay que decirlo, y es algo que está muy bien. Pero realmente eso no va a venir acompañado de un desarrollo económico como el que ha tenido Occidente en los últimos años, especialmente cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, a principios del siglo XXI, en el cual el mundo, el nuevo Occidente, como yo acuño, que es China, los países del sudeste asiático, etcétera, etcétera, son los que realmente están ahora pujando. Y ya no solo eso, sino también la cuestión que muchas veces olvidamos de la población. Nosotros nos creemos muy importantes, nos creemos el ombligo del mundo, pero representamos el 7%, lo que es los países que conforman la Unión Europea, el 7% de la población mundial. Es decir, el mundo no somos nosotros, es verdad que lo hemos sido. Si esto tiene que ver con la cuestión democrática o no, bueno, es una cosa que estoy estudiando y que pongo en seria duda, porque ha habido épocas a lo largo de la historia en las que sin estos regímenes también ha habido gran prosperidad y grandes avances en países europeos, sí, desde luego. Entonces, ¿podemos decir que la democracia trae prosperidad y riqueza? No, no lo puedes afirmar, porque no es una cosa que diga sí, 100%, no. Entonces, bueno, yo creo que desgraciadamente es lo que pasa en Occidente, nos quedamos con un parque temático en el que vendrán los ciudadanos jóvenes del nuevo Occidente a ver qué es lo que hacíamos, y les parecerá muy interesante, porque ciertamente Occidente a mí me parece que es dentro de lo que es la historia algo, en fin, único, y del que deberíamos sentirnos orgullosos en muchos aspectos. Lo que pasa es que como el mundo antiguo no nos interesa, pues lo hemos intentado asesinar, y en eso estamos, es que ahora mismo lo seguimos viendo. Entonces ya esto daría para otra charla, en lo que es esta crisis de identidad, de valores, en fin, en definitiva un nihilismo que desde luego que no es nada positivo.
Bueno, pues enhorabuena, Jano, por supuesto, por tu conferencia, y quería hacerte 2 preguntas. La primera es si te habías planteado la posibilidad de establecer algún tipo de diferencias entre las distintas democracias, ¿no? Has hecho referencia a la democracia griega y luego también has mencionado a China. En fin, si te has planteado hacer esa clasificación. Y luego, en relación con la idea de democracia actual, te pregunto directamente si no te parece que, hablando en relación, bueno, Daniel ha mencionado a Estados Unidos, al imperio, ¿no? Si no es Estados Unidos el que reparte los carnets de qué estados son democráticos y qué estados no. Estados Unidos reparte muchas cosas, no solo carnets de democracia, pero sí que es verdad, es una cosa que yo critico mucho de la actual Europa, ¿no? Que hemos sido o hemos querido ser como los vasallos de Estados Unidos, porque es verdad que todavía pesa mucho, que en la Segunda Guerra Mundial fueron los que nos liberaron del yugo, del nazismo, todas estas cosas, ¿no? Pero realmente yo creo que Europa, y lo positivo, que ese es otro problema todavía mayor, que es cuando hablamos, se ha hablado mucho en estas conferencias de la soberanía, del concepto de soberanía. España no es un país soberano actualmente, y esto no es una cosa opinable, es decir, los ciudadanos españoles, por mucho que quieran adoptar una cosa, no pueden, porque la Unión Europea se ha convertido en un ente supranacional, y lo que es la idea original de la Unión Europea ha acabado mutando en esto, ¿no? Que a mí me parece aberrante. Pero Estados Unidos, nosotros tenemos todavía ese complejo, en España cada vez menos, pero también se sigue palpando, de que son mejores que nosotros, cosa que yo estoy completamente en contra, y no estoy para nada de acuerdo. Que puedan dar los carnets porque se lo permitimos, básicamente. Más bien ese complejo europeo de a ver qué dice Estados Unidos, nosotros, y también nos ha venido muy bien, y esto hay que reconocerlo, que Estados Unidos se gastase la pasta para asegurar la defensa de Occidente. También hay que criticarnos a nosotros mismos en este aspecto. Ha venido muy bien que Estados Unidos mandase a sus soldados a morir por donde tocaba que se muriesen, mientras nosotros estamos aquí con pancartas de no a la guerra. Sí, eso está muy bien, pero han sido ellos los que se lo han gastado. Entonces Europa debería, desde mi punto de vista, obviamente con von der Leyen y toda esta tropa es imposible, pero debería enorgullecerse de lo que son y realmente decir, no, nosotros no vamos a ser un vasallo de Estados Unidos y vamos a defender nuestros propios intereses. La guerra de Rusia y Ucrania, se ha visto muy claro que Europa ha decidido sumarse a los intereses de Estados Unidos más que defender los suyos propios, que también, repito, nos está muy bien empleado. O sea, los alemanes no me van a dar ninguna pena este invierno cuando estén pagando la factura de luz que están pagando, si es que consiguen calentarse. Respecto a tipos de democracia, sí, en el libro no abordo todas, porque claro, es que, como digo, tipos de democracias, puedes estar durante horas hablando de tipos de democracias, cada uno te dice que la democracia es una cosa, es otra, por eso es mejor definirlo como mínimos, pero sí, en el próximo libro sí que diré las más importantes o las más relevantes. Sí, claro. Ahora se presenta el tema en la Europa, una Europa hecha a base de aluvión, y que aquí entre el que mejor pueda, ¿no? Son 27 países, ¿quién gobierna eso, no? Además de esos confrontamientos que hay a nivel de derecho, Polonia respondona, Hungría respondona, ahora la señora Úrsula se permite reñir al pueblo italiano por lo que ha votado, o sea que eso no tiene nombre, ¿no? Y bueno, y el proceso que algunos países están cogiendo y que puede ser que incluso llegue a España. Entonces, ¿cómo ves este enfrentamiento de derechos en cuanto que tanto Polonia como Hungría quieren que prevalezca su derecho al derecho europeo? Eso va a ser, ya lo es un problema para el funcionamiento de Europa. Sí, ciertamente. Polonia, Hungría e Italia, veremos a ver, porque también se ha dicho muchas cosas de Meloni, como si fuese a salirse, a hacer un referéndum para salirse de la Unión Europea, y no es tan así. Es que otro día me pasaban un vídeo, en La Sexta estaban hablando del triunfo de Meloni y estaban intercalando las imágenes de Meloni con las de Hitler. Una cosa que era espectacular, y dices, pero bueno, al fin y al cabo esto es cómo funciona, ¿no? Entonces mucha gente se ha creído que de verdad Meloni es antieuropeísta y va a salirse de la Unión Europea. Realmente la Unión Europea depende, ¿no? Porque a mí cuando me preguntan, ¿tú eras partidario del Brexit? Sí, era partidario del Brexit. Dice, pero en España no es partidario de que España se salga de la Unión Europea. Digo, hombre, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su contexto. Cada país tiene su realidad. La realidad española, nos guste o no nos guste, es que nosotros vivimos de la emisión de deuda pública constante, que el Banco Central Europeo actúa como paraguas. Y encima adoptamos el euro, que esto es una cosa que no hicieron los británicos, que tendrán muchas cosas, pero en eso fueron más espabilados. Entonces, claro, ¿qué va a suponer un conflicto? Evidentemente, por supuesto que va a suponer un conflicto. Yo, por supuesto, defenderé que Polonia y Hungría, independientemente de la decisión que quieran, porque claro, aquí si somos soberanos, y si no, no. O sea, si creemos en la soberanía, creemos. Si creemos en la democracia, creemos. Y si no, no creemos.
Entonces este juego es democrático cuando ganan los míos, cuando no, entonces ya no es democrático, no vale. Entonces, pero bueno, como decía, es que la idea original de la Unión Europea ha sido asesinada desde hace muchos años y ahora es un ente supranacional. Y al fin y al cabo, también hablando de la participación democrática, yo todavía, y esto lo hago en todas las conferencias, si alguien me puede decir 5 nombres de 5 eurodiputados que haya en Bruselas españoles. Nadie tiene ni idea, ni yo tampoco, yo tampoco te lo puedo decir, pero hablo cuando la gente dice, no, es que tenemos que participar más que los políticos tal, no sé cuántos, y dice, no hay ni 5 nombres de esos eurodiputados, porque en realidad te da igual. Porque ese es otro problema que hemos tenido en la sociedad, ¿no? Y es, como digo, a mí descárgame de todo tipo de responsabilidad. Ocúpate tú de mi educación, de mi sanidad, de dónde llevar a mis hijos. A mí no me des la libertad. La libertad conlleva responsabilidad. Y nosotros hemos decidido que no sea así. Entonces, bueno, sí supondrá un problema, pero yo espero que cada vez más países se sumen a eso, sobre todo porque yo creo que la Unión Europea es un debate, aquí somos muy europeístas en España todavía, pero yo creo que con el paso de los años este tipo de movimientos, como es lógico y normal, independientemente de que yo esté a favor o en contra de algunas medidas que puedan proponer, es lógico que va a ir creciendo. Jano, muchas gracias por tu ponencia. Utilizando 2 ejemplos que has puesto del COVID y del sistema impositivo español, se acaba de publicar que el coste de cada persona ingresada en el COVID eran como 10.000, 12.000 euros. ¿Cuál sería el modelo que propones tú impositivo para entre todos, desde el principio solidario, que son los impuestos, cubrir estas necesidades? Pues mira, esto cuando hablamos de los impuestos, yo siempre digo, ¿cuánta gente lee los presupuestos generales del Estado? Porque hay que tenerlos para leérselos. Y me los leo porque me dedico a esto y no tengo más remedio. Entonces, cuando hablamos de educación, sanidad, ¿cómo vamos a pagarlo? La sanidad aproximadamente es del 15%. Del gasto total que hace el Estado, aproximadamente el 15% es lo que se gasta en sanidad. Educación, en torno al 10, al 12, cada año varía, pero en torno al 10 al 12%. En intereses de la deuda pública ya pagamos el 9,2%. O sea, prácticamente gastamos lo mismo en intereses de la deuda pública que en educación. ¿Cuál es el gran grueso de la partida? ¿En qué se gasta el Estado el dinero? En las pensiones. ¿Qué pasa? 11 millones de pensionistas hay en España. Otra crítica a la democracia. ¿Quién se va a presentar y va a decirle, señores pensionistas, a ustedes les han estafado con este sistema Ponzi, que es el sistema piramidal que tenemos en España respecto a las pensiones, y no va a haber más remedio que recortárselas? Absolutamente nadie. Problemas estructurales que no se van a solucionar. La cuestión impositiva, si a mí me dices, ¿tú eres partidario de que la sanidad sea privada? Mi respuesta es no. Creo que todo el mundo, por supuesto, que tiene que tener acceso a la sanidad, y a mí no me importa pagar impuestos en absoluto si sé que van dedicados a eso. Ahora, si sé que es para pagarle un viaje a Irene Montero a Nueva York con sus amigas de fin de curso, no. Pero, al fin y al cabo, esa es otra de las cosas que los ciudadanos no exigen, y es ¿a dónde va nuestro dinero? El dinero del contribuyente en otros países, como el caso del Reino Unido, que me parece un ejemplo muy paradigmático. En el Reino Unido ha habido diputados que han dimitido porque se han gastado 2 libras en una apuesta deportiva. Porque la moral del pueblo británico es inconcebible que el dinero público se utilice para ese tipo de prácticas. Aquí no. Entonces, claro, al fin y al cabo, la cuestión impositiva también está muy relacionada con eso. Pero yo sí que, por supuesto, soy partidario de que todo el mundo tenga acceso a la educación, a la sanidad. Otra cosa se me dice si es gestión privada o pública. Yo te digo gestión privada. Pero que todo el mundo tenga acceso. Eso desde luego. Una pregunta solamente, vamos a ver, la democracia versus mentira, y sobre todo en España. Yo, por ejemplo, estoy indignado sobre todo con este presidente, ¿no? O sea, todos mienten, pero este señor lo que hace es mentir por la mañana, dice una cosa, por la tarde la contraria, y por la noche, bueno, dice lo que le parece, ¿no? Y yo creo que a mí por lo menos me indigna, ¿no? O sea, que te tomen por imbécil. Es lo que pienso, y digo, la gente. Y entonces, cuando hablo con los amigos, y digo, oye, es que a mí me indigna, pues bueno, nosotros iguales. Digo, joder, pero es que antes mentían todos, pero a los 15 días te enterabas, al mes, a la semana, pero es que ahora por la mañana hacen una cosa y por la tarde la contraria. Entonces, no sé, la ética, la moral, o que es distinto, lo que decir por ahí, pero que, no sé, ¿tú qué piensas al respecto, no? ¿De Sánchez? Sí, no, de Sánchez no, en concreto de la sociedad, nosotros como españoles. A diferencia de muchos, a mí Sánchez no me provoca ningún... No, bueno, es lo que ha votado el pueblo. O sea, es que nos ha engañado, no te has dejado engañar. Es que soy más de esa parte, ¿no? Cuando hay estos problemas, igual cuando vino la crisis financiera, es que el banco, fíjate lo que me ha hecho. Oiga, ¿usted le han puesto una pistola para firmar la barbaridad que usted firmó cuando apenas tenía ahorros en el banco? No, la ha firmado usted, o sea, algo de responsabilidad tienen.
Entonces yo no creo que la culpa sea de Sánchez y luego llegar a Feijóo y era lo mismo. Se te apañará un poquito el Excel y te dirá, bueno, mira, ya no somos tan deficitarios, pero no va a haber un cambio estructural en España porque al fin y al cabo eso es irrelevante. La cuestión que decía sobre las mentiras a la velocidad a la que viajan, esto está muy relacionado con lo que hablábamos con esto. O sea, el mundo ha cambiado mucho y esto es una evidencia. Antes, un titular de un periódico te hacía tumbar un gobierno. Ahora es que los periódicos ni se compran. Es un cambio brutal en apenas 20 años. Los periódicos, estas exclusivas de escándalos y demás, hoy sale uno, mañana sale otro. Y la gran diferencia es que tú hoy te enteras de todo lo que pasa en el planeta, vamos, al segundo. Si ahora mismo en China ocurre una catástrofe, te vas a enterar al segundo con el dispositivo. Antes tenías que esperar a ver qué me cuenta la prensa mañana, la radio. O sea, la velocidad de la información a la que viaja es tan rápida que obviamente, y es imposible que todos los ciudadanos puedan retener qué es lo que ha pasado. Si te digo, dime 10 escándalos que hayan supuesto del gobierno de Sánchez del año pasado. Te costaría decirlos, te acordarías un poco de Ábalos, pero tampoco tendrías claro si esto fue en el 21 o fue en el 20. O sea, al fin y al cabo, este sobreexceso de información tan constante pues provoca una especie, pues eso, nos olvidamos de las cosas de forma muy rápida. Pues si la gente, la pandemia es un ejemplo también muy claro. Nos hemos olvidado absolutamente de las barbaridades que se han aprobado. Y cuando te decían, bueno, ya te quita la mascarilla, bueno, qué bien, ya está. Y al mes ya te olvidabas de que hace nada has estado casi 2 años llevando mascarilla. Bueno, en los taxis creo que también la siguen pidiendo, ¿no? Y el transporte público. Entonces, bueno, el problema de la mentira también es parte del juego democrático. O sea, al fin y al cabo, si tú lo que necesitas es competir en ese mercado electoral, tienes que hacer promesas disparatadas para que te voten. Luego ya cuando llegas al poder haces otra cosa. Pero esto ocurre con este gobierno, ocurrió con el anterior, cuando Mariano Rajoy ganó con esa holgadísima mayoría absoluta que prometió una cosa y lo hizo toda la contraria, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, pues es parte del juego democrático, desgraciadamente, pero es así. Buenas tardes. Vamos a ver con el tema de las democracias liberales. Es que has pasado completamente de soslayo en un tema que el zagal Íñigo ha dicho esta mañana perfectamente. ¿Cuál es el soporte de esas potencias liberales? Joder, hay que ser claros. ¿Qué fue el siglo XIX y qué es el siglo XX? África está arrasada, en el sentido literal de la palabra, arrasada. Y los chinos, que los nombras tú ahora, pues perfectamente, como tiene otro moral diferente, no les importa nada y van a cualquier sitio porque hay nivel de negocio. Camerún, el 80% de la deuda es China. Sí, África. Está comprando África, China, sí, sí. Bueno, está claro, pero es que todo, es que aparte, luego hay una serie de sinrazones, pero vamos, estabas hablando de la moral inglesa, perdona la expresión, pero es que, vamos, me acojona que después, venidos desde la guerra del opio, pasamos por donde quieras. O sea, lo que han hablado Bangladesh, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, y si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver los muertos que ha habido en Asia, comparados con los que ha habido aquí, que lo único que sí que es comparativo es Rusia y Alemania. Lo demás ha sido, o sea, 400.000 los ingleses, 300.000 teniendo la guerra en casa. Y en Asia, o sea, ha sido salvaje. Y estamos pasando de soslayo, no. O sea, en África lo han arrasado, vamos, franceses, belgas, ingleses, holandeses, o sea, pero de una forma salvaje y siguen. En un país que siguen exportándolo todo, que voy a llamar por ejemplo, hay una carretera llena de baches, una carretera de 70 kilómetros, un país que es tan grande como España, y siguen expoliándolo todo. Entonces, bien, a la teoría aquí que estamos todos bien con nuestros sueldos aquí, que la gente tal, yo me dedico a pagar impuestos, o sea, no cobro de nadie. Entonces, todo lo que busquemos solución es correcto, pero vamos a llamar las cosas que por su nombre. O sea, y si hay una solución desde las democracias liberales o del planteamiento liberal, bueno, pero que sea creíble, que sea tocable. Y nada más, solamente eso.